Son las 3 de la mañana. Llevas 2 horas en la cama. Mañana tienes algo importante. Una reunión, un viaje, un compromiso al que no puedes fallar. Y precisamente por eso necesitas dormir. Cierras los ojos y te dices, duerme, necesitas dormir. Relájate y duerme. Abres los ojos 5 minutos después, más despierto que antes. Intentas de nuevo, cambias de posición, respiras profundo, te ordenas, ahora sí, a dormir. Y ahí estás, completamente alerta, contando las horas que te quedan, calculando cuán cansado vas a estar mañana. ¿Te ha pasado? Si es así, has experimentado una de las paradojas más frustrantes de la existencia humana. Mientras más intentas algo, más se te escapa. Los antiguos taoístas la conocían. Los terapeutas modernos la redescubrieron. Tiene un nombre: la ley del esfuerzo inverso o el movimiento inverso. Y hoy vamos a explorar por qué tu voluntad a veces es exactamente lo que te impide conseguir lo que quieres. Déjame mostrarte algo. Ahora mismo, mientras escuchas esto, quiero que hagas un ejercicio mental muy simple. Durante los próximos segundos, no pienses en un elefante rosa. Es todo lo que te pido. No vayas a pensar en un elefante, especialmente no uno rosa, ni con colmillos blancos, y por ningún motivo usando un tutú. ¿Qué acaba de pasar en tu mente? Exacto. Probablemente el elefante más rosa y ridículo que hayas imaginado en tu vida. Este pequeño experimento, que probablemente conoces, revela algo profundo sobre cómo funciona tu atención. No puedes no pensar en algo intentando no pensar en ello. La prohibición crea presencia. El rechazo genera enfoque. Mientras más intentas alejar algo de tu mente, más espacio ocupa. Esto no es solo un juego mental, es la estructura básica de decenas de problemas psicológicos que enfrentamos. Déjame mostrarte cómo opera esto en tu vida cotidiana, porque lo hace todo el tiempo. Piensa en una situación social donde realmente querías caer bien. Una cita importante, una reunión de trabajo, conocer a la familia de tu pareja. Ese momento donde piensas, necesito dar una buena impresión. ¿Qué pasa? Empiezas a monitorearte. Cada palabra que sale de tu boca pasa por 3 filtros antes de llegar al aire. ¿Fue realmente gracioso ese comentario? ¿Demasiado gracioso? ¿Están riendo de verdad o por compromiso? ¿Estoy hablando mucho? ¿Muy poco? ¿Mi postura es natural o parezco un maniquí? Todo ese esfuerzo por controlar la impresión que causas te desconecta completamente del momento. Te vuelves rígido, calculas. Exactamente lo contrario de alguien genuinamente agradable. O imagina esto: necesitas escribir algo importante, un proyecto creativo, un mensaje delicado, una idea que llevas tiempo queriendo desarrollar. Te sientas, abres el documento en blanco y exiges que las palabras fluyan. El cursor parpadea, burlón, esperando. Escribes una frase, la borras. Escribes otra, también desaparece. Mientras más presionas a tu mente para que produzca, más vacía se siente. Frustrado, te levantas, te das una ducha, lavas los platos, sales a caminar sin rumbo. Y ahí, cuando dejaste de buscar, llegan las ideas. Se presentan completas, claras,
como si siempre hubiesen estado esperando que te callaras. Los taoístas observaron esto hace más de 2000 años. Tenían una imagen perfecta: el agua. El agua no pelea con la roca, no se esfuerza en vencerla, no desarrolla ninguna estrategia de ataque. Simplemente fluye alrededor, se adapta a cada grieta, a cada contorno y espera. Y con el tiempo, sin prisa, sin violencia, atraviesa montañas enteras. Le llamaron Wu Wei, la acción sin forzar. Moverte con la naturaleza de las cosas en lugar de contra ella. El arquero zen, que entrena durante años, no está aprendiendo a apuntar mejor. Está aprendiendo a salirse del camino, a permitir que la flecha encuentre el blanco sin que su ego interfiera. Observa a un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio se esfuerza, se tensa, se cae. El momento del quiebre, cuando finalmente lo logra, no es cuando se esfuerza más, es cuando suelta, cuando confía, cuando deja que su cuerpo haga lo que ya sabe hacer. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque aquí hay una trampa adicional. Si intentas aplicar el no esfuerzo como una técnica, estás haciendo exactamente lo que no hay que hacer. No es un método, es un entendimiento. Primero, simplemente nota dónde estás forzando, dónde estás apretando el puño para retener algo que se escapa entre los dedos. Tal vez estás intentando forzar que alguien te ame. Tal vez te estás exigiendo ser feliz. Tal vez te presionas para estar tranquilo. Tal vez te esfuerzas por ser auténtico. ¿Ves la ironía en cada una de ellas? Cuando la notes, cuando veas el mecanismo funcionando, algo ya empieza a aflojarse. La simple observación desactiva parte del esfuerzo. Segundo, practica la distracción productiva. Cuando algo importante no llega por presión directa, date permiso para mirar hacia otro lado. Planta la semilla, riégala y luego vete a hacer otra cosa. No la desentierres cada hora para ver si germinó. Tercero, y esto es quizás lo más importante, confía en tu diseño básico. Tu cuerpo sabe cómo dormir. Lo ha hecho toda su vida. No necesitas enseñarle. Tu mente sabe cómo crear. Ya lo ha hecho antes. No necesitas forzarla. Tu ser sabe cómo conectar con otros. Es parte de tu naturaleza social. Lo que necesitas es dejar de interferir. Hay una historia zen sobre un estudiante que le pregunta al maestro cuánto tiempo le tomará iluminarse. 10 años, responde el maestro. ¿Y si me esfuerzo el doble? 20 años. ¿Y si practico día y noche sin descanso? 30 años. El estudiante, confundido, pregunta por qué cada vez más tiempo. El maestro responde: cuando tienes un ojo en la meta, solo te queda un ojo para el camino. La ley del movimiento inverso no es una técnica que aprendes. Es una realidad que descubres cuando dejas de luchar contra ella. El control obsesivo crea rigidez. El esfuerzo desesperado genera resistencia. La búsqueda ansiosa aleja lo que buscas.
Y soltar, el verdadero soltar, no el fingido, crea el espacio para que las cosas sucedan naturalmente. No estoy diciendo que nunca te esfuerces. Estoy diciendo que notes la diferencia entre actuar y forcejear, entre fluir y empujar, entre hacer y sobrehacer. El río llega al mar no porque luche por llegar, sino porque dejó de resistirse a su naturaleza. Tal vez tú también puedas. Con cariño, el gran mapa de tu vida.